buenas tardes con todos y todas. Se da lugar a esta sesión de audiencia. Tiene como objeto someter a contradicción el pedido que ha sido formulado por parte del procesado Pedro Pablo Kuczynski Godard a través de su defensa técnica. Y por esta tutela de derecho busca que dejar sin efecto la disposición 200, el cual concluyó la investigación preparatoria. Se tramita con el número de expediente 19-2018, incidente 65. Mi nombre es Jorge Chávez Camariz, pertenezco al séptimo juzgado de investigación preparatoria. Pido a las partes su acreditación, Ministerio Público. Señor juez, muy buenas tardes, señorita especialista, señora abogada, a todos los que nos escuchan. Por parte del Ministerio Público, Denier Villanueva Domínguez, fiscal adjunto provincial de la Fiscalía Supraprovincial especializada en corrupción de funcionarios, equipo especial, primer despacho. Y con los demás datos que se encuentran ya en autos. Muchísimas gracias. Muy bien, la defensa técnica. Sí, con su venia, señor magistrado, muy buenas tardes. Con ustedes, el representante del Ministerio Público y con todos los presentes, por la defensa técnica del señor Pedro Pablo Kuczynski Godard, la abogada Gisela Ruiz Castro Cuba, con registro CAL 53188, con domicilio en la casilla 80210, y los demás datos que su juzgado tiene debidamente consignados. ¿Existe alguna observación para la instalación de la audiencia por el Ministerio Público, debido a que la tutela se dirige contra esta entidad? Ninguna, señor juez. Ninguna. Muy bien, entonces la defensa técnica puede hacer uso de la palabra para que nos pueda, de modo resumido, con síntesis, indicar en qué consiste la tutela de derecho. La escucho. Sí, señor juez, voy a proyectar una sola diapositiva para poder tener un orden y más didáctico el tema de la cronología, por favor. Muy bien, puede valerse todos los medios que ella pueda presentar. Ok, señor magistrado, ¿puede visualizarlo? Le confirmo que puedo visualizarlo. Ok, perfecto. Con su venia, señor juez. Esta tutela de derechos es para que el Ministerio Público cese en los actos de vulneración del derecho de defensa y debido proceso en los que ha incurrido a partir de la disposición número 200 del 12 de mayo de los corrientes. Paso a explicarme, señor magistrado, por qué esta disposición que ha concluido la investigación preparatoria ha sido vulneratoria del derecho de defensa, entre otros como legalidad procesal, el derecho a probar y la garantía de contradicción. El Ministerio Público, señor magistrado, mediante disposición 176, que se da el 21 de febrero de los corrientes, amplía el marco fáctico de la imputación contra Pedro Pablo Kuczynski e incorpora un nuevo hecho, el hecho relacionado a transportadora de gas del Perú. En esa misma disposición que hace el Ministerio Público, amplía la pericia contable para que se haga una pericia también relacionados a este hecho relacionado a TGP. Mediante disposición 177 del 23 de febrero, se amplía el objeto de esta pericia y se indica que se tiene que determinar si la casa de Cineguilla fue adquirida con fondos ilícitos o con qué fondos fue adquirida. Teniendo presente además, señor magistrado, que en esta pericia que se ordenaba se tenía que determinar la ruta del dinero, los depósitos que habría hecho TGP, ya sea Pedro Pablo Kuczynski, Gerardo Sepúlveda, todas las personas involucradas en la presente investigación. Luego, señor juez, en abril, el 24 de abril, el Ministerio Público, mediante otra disposición, amplía el plazo de la pericia por 20 días. Y es importante aquí resaltar que trabajos periciales se iban a llevar en unas mesas que estaban programadas, señor juez, para el 5 de mayo y para el 12 de mayo de los corrientes. Todos tenemos conocimiento, y usted, señor magistrado, también, que el día 2 de mayo de los corrientes el Ministerio Público estuvo aquí con el fiscal presente en una audiencia donde solicitaba una medida ilegal de adecuación de la prolongación del impedimento de salida del país, que con justo derecho se declaró improcedente. Pero ¿qué es importante de este dato fáctico? Que en dicha audiencia, el fiscal aquí presente relataba y afirmaba muy enfáticamente que necesitaba 3 meses más para culminar con su investigación porque había una serie de actos pendientes, entre ellos revisión de las asistencias judiciales internacionales que estaban pendientes, análisis de documentación, la propia pericia que estaba pendiente de llevarse a cabo por la ampliación de este hecho TGP, etcétera. La sesión pericial para la pericia de TGP, señor magistrado, se lleva el 5 de mayo del 2023.
¿Y qué sucede, señor magistrado? Que esta pericia, se había programado otra sesión pericial para el día 12 de mayo. Sin embargo, el 11 de mayo, es decir, un día antes de la segunda sesión pericial, nosotros fuimos puestos en conocimiento que ya se había evacuado la pericia oficial por el plazo TGP, cuando se había llevado una sola sesión. Y se comunica esto a las partes, a efectos obviamente que hagan uso de los derechos que crean correspondientes. Pero ¿qué sucede? Que se activó el plazo procesal previsto en el artículo 180.1, ¿para qué? Para que las partes dentro de los 5 días puedan hacer valer sus observaciones al peritaje oficial o puedan presentar un peritaje de parte discrepante, porque así lo habilita la ley. Sin embargo, al día siguiente, señor magistrado, cuando era el día 1 del plazo legal para que las partes correspondieran con las observaciones de la pericia, el Ministerio Público concluye la investigación y dice, se ha cumplido con el objeto pericial, termina la investigación. Y eso no solo ha desconocido, señor magistrado, el texto expreso del artículo 180 que nos da este plazo legal para poder ejercer nuestras facultades de observación, sino que además desconocía el artículo 321 del Código Procesal Penal que dice que el Ministerio Público, la investigación preparatoria, mejor dicho, tiene como finalidad, ¿qué cosa? Recabar los elementos de cargo y de descargo para evaluar si formula o no acusación. El Ministerio Público no tiene intención alguna de recabar evidentemente elementos de descargo, recortó nuestro derecho de defensa y concluyó con la investigación. Esto, señor magistrado, denota una actitud arbitraria del Ministerio Público y con móviles distintos al respeto del debido proceso. ¿Por qué, señor magistrado? Y estos son datos importantes. Porque el Ministerio Público ha evacuado una acusación que ha sido presentada a su despacho el mismo 12 de mayo, es decir, el mismo día que concluyó la investigación. Y solo a un día después de haber recibido el peritaje oficial. Es decir, el Ministerio Público ya tenía la acusación hecha, señor magistrado, antes de tener la pericia oficial en sus manos, que había sido recién evacuada un día antes. Y lo que es peor aún, y es una prueba fehaciente del comportamiento arbitrario del Ministerio Público y de cómo se ha venido llevando a cabo esta pericia, que solo se ha llevado en una sesión pericial que ha durado 1 hora, es que el Ministerio Público, señor magistrado, había emitido la disposición 195. Y esta disposición es importante. ¿Por qué? Porque en la disposición 195, que fue emitida el 27 de abril del año 2023, el Ministerio Público ya relataba pormenorizadamente toda la ruta del dinero, todos los depósitos de TGP y toda la supuesta adquisición ilícita del inmueble y Cieneguilla con supuestos depósitos de la empresa TGP. Cuando ese en sí mismo era el objeto de la pericia, que a esa fecha ni siquiera había sido evacuada por el perito oficial y ni siquiera había habido sesiones periciales con los peritos de parte. Entonces, señor magistrado, tenemos que el Ministerio Público, al concluir su investigación, nos ha recortado el derecho de defensa, y es importante aquí resaltar, señor magistrado, la casación 1021 del 2018 de Moquegua, que precisamente establece que las partes frente a una pericia oficial tienen facultades regladas, y que estas facultades regladas no solo son la designación de un perito de parte, sino que es el poder observar o discrepar de la pericia oficial dentro de un plazo legal establecido. Esto, señor magistrado, es de suma importancia porque este plazo legal no es una facultad del Ministerio Público, es de observancia obligatoria. La facultad es de las partes, de ver si observan o no, o si discrepan o no, pero el Ministerio Público tiene ese plazo legal que es de observancia obligatoria para él. Y la facultad, insisto, es de las partes procesales. Entonces, el Ministerio Público, como ya es recurrente, está desconociendo una serie de principios y nos vamos al título preliminar del Código Procesal Penal, el artículo 4 del título preliminar punto 2, que dice que es deber del Ministerio Público actuar con objetividad y realizar actos de acreditación tanto de la responsabilidad como de la inocencia. También está desconociendo el artículo 9 de ese mismo título preliminar que dice que las partes tienen pleno derecho a intervenir con igualdad en la actividad probatoria, siempre dentro de los márgenes previstos por la ley. Y estos márgenes previstos por la ley para observar la pericia están ahí y son expresos y no pueden ser desconocidos por el Ministerio Público. Adicionalmente a ello, hay una serie de actos que son importantes que continúan vulnerando el derecho de defensa, porque si recuerda, existían las existencias internacionales pendientes, dijo el Ministerio Público, y que era imperativo porque necesitaba 3 meses para su investigación.
Dentro de estas asistencias internacionales estaba la declaración del señor Pablo Roca, Ray Hunt y Nicolás Rohatyn, que son precisamente testimonios que están relacionados a estos hechos que el Ministerio Público, además, en la disposición 195, que es de reciente data, que es de abril, ha ampliado como un nuevo hecho. Dice lavado de activos proveniente del grupo Rohatyn. Entonces, obviamente, hay actos de investigación pendientes e importantes para la construcción de la defensa también, porque si el Ministerio Público establece que hay un acto de activos, proveniente de este grupo Rohatyn, entonces tiene que llamar a declarar a estas personas y no puede simplemente recortar la investigación. Señor magistrado, las vulneraciones son expresas, no se pueden ocultar. Esto, sin duda alguna, obedece a móviles que van más allá de los deberes de respeto de la legalidad que tiene el Ministerio Público. Y no es desconocido que el impedimento de salida del país del señor Pedro Pablo Kuczynski vencía el día 13. Y esa es la razón por que el Ministerio Público, vulnerando plazos procesales, vulnerando derechos constitucionales, ha decidido cerrar y evacuar una acusación que ya la tenía hecha desde mucho antes de que salga esta pericia. ¿Por qué? Con la finalidad de seguir seguir solicitando la restricción del derecho de la libertad del señor Kuczynski, como se ha filtrado en la prensa, además, cuando las partes ni siquiera han sido notificadas con la acusación, que se está solicitando 35 años de cárcel para el señor Kuczynski, además de 36 meses de impedimento de salida del país. Entonces, ya los móviles personales o que tienen distintos a la legalidad no pueden ser permitidos, señor magistrado. La reposición de plazos que solicita esta defensa, dejándose sin efecto la disposición 200, es importantísima porque las partes tienen el derecho de elegir si ejercen la facultad o no de presentar las observaciones. Esta defensa ha estado presentando permanentemente observaciones a todas las pericias y las ampliaciones. Entonces necesitábamos este plazo para continuarlo haciendo. Y un dato importante, que luego de esas observaciones, el perito de parte oficial tendría 5 días más para absolverlas. Todos estos plazos han sido saltados por el Ministerio Público con un fin arbitrario, con un fin ilegal. Y es por estas consideraciones, señor magistrado, que esta defensa, en la evidente vulneración de los derechos fundamentales del señor Kuczynski, solicita se cesen con estos actos y se deje sin efecto esta disposición 200, se repongan los plazos y las partes puedan seguir ejerciendo válidamente su derecho de defensa y que se culmine con la investigación como corresponde, porque el Ministerio Público tiene un plazo habilitado todavía. No es que estaba contra el plazo, tenía un plazo donde él mismo solicitaba habían diligencias pendientes. Es por esas consideraciones que se pide esta tutela de derechos y se solicita con todo respeto se declare fundada la misma. Necesito algunos datos para poder entender del todo esto. Me dice que se dispuso una pericia. ¿Con qué disposición se dispuso esa pericia por la cual falta pronunciamiento del 176. ¿A qué hecho corresponde? EGP. ¿Perdón? Al hecho de transportadora de gas del Perú, EGP. Transportadora del gas del Perú. ¿Me puede indicar esto es un tema de ampliación, hasta donde creo que se trató en la última audiencia que se ha tenido? ¿Con qué disposición es esta ampliación? En la misma disposición 176. Amplía el marco fáctico y amplía el objeto de la pericia. Me dice usted que ya se emitió el dictamen por parte del perito oficial y está pendiente. El dictamen se emitió el 11, se comunicó a estas partes el 11 de mayo. De mayo. Quiere decir que hasta el día de hoy usted no ha podido, el perito de parte no ha podido emitir pronunciamiento. No, porque el 12 nos cerraron la investigación. Investigación. ¿Me puede indicar qué otras diligencias? Me habló de testimoniales. ¿También están comprendidos con relación a la transportadora de gas? Sí, correcto. No solo transportadora de gas, sino que mediante una disposición 195 el Ministerio Público amplió también los hechos, una vez más. Y en medio de esta ampliación incluyó un nuevo hecho que se llama lavado de activos proveniente del grupo Rohatyn por $2.448.000. Proveniente del grupo Rohatyn. Ahora me hizo mención, Rohatyn. Ahora me hace mención usted con un inmueble. ¿Qué inmueble es este?
el de Cieneguilla, en el objeto que se amplió de esta pericia de TGP, que se amplía mediante la disposición 176, dice que uno de los objetos ampliados era determinar el origen ilícito del dinero para la adquisición del inmueble de Cieneguilla. A ver, un momento. Hay un aspecto que no entiendo del todo. A ver. Con la disposición 195 se amplía hechos, me queda Sí. claro. El grupo Rohatyn. Y eso está relacionado con inmuebles de Cieneguilla. Con esta disposición 195 se dispone también desarrollo de una pericia o se amplía la pericia. No se dispone ya ampliación de pericia. A ver, no, yo le pregunto, porque esa información la brindan ustedes. A ver, ¿qué es lo que ocurre aquí entonces? Le escucho. ¿Perdón? Le pregunto, con relación a esta ampliación de hechos del caso, este grupo Rohatyn, que está Correcto. relacionada con el inmueble Cieneguilla, ¿se ha dispuesto una pericia? No se ha dispuesto ninguna pericia. Lo que Hay se dispuso fue las declaraciones testimoniales de 3 personas, de Paolo Roca, de Ray Hunt y de Nicolás Rohatyn, que estaban vinculados a este presunto lavado de activos proveniente de este grupo, que decían que eran grupos empresariales vinculados a Pedro Pablo Kuczynski. Hasta donde recuerdo, esto está relacionado a asistencias judiciales internacionales en el caso de los 3. Correcto. En resumen, entonces faltaría el pronunciamiento del perito parte dentro de los 5 días, y aquí ha existido un cierre, y 2, con esta ampliación de la disposición 195 por el caso de lavado de activos del grupo Rohatyn, del caso vinculado a inmuebles Cieneguilla, la declaración de estos 3 testigos. Una aclaración, el tema del cómo se adquirió el inmueble de Cieneguilla fue un objeto ampliado de la pericia relacionada al caso TGP. O sea, cuando se amplía el marco fáctico por TGP y se fijan objetos periciales relacionados a TGP, luego a los días sale otra disposición donde se amplía el objeto de la pericia y se pone un objeto más, que era determinar la adquisición del inmueble de Cieneguilla, el origen ilícito del dinero. Ya. Y esa es la pericia que ya se evacuó el 11 de mayo y que no hemos tenido plazo legal para poder absolverla, observarla o discrepar con la misma. Lo que, señor juez, no es un tema facultativo, ¿no? ¿Qué es lo que pide exactamente usted que se debe realizar con esa disposición? Que se deje sin efecto la disposición 200 y se repongan los plazos procesales para que las partes estén habilitadas a presentar las observaciones. ¿Solo las observaciones periciales? Las observaciones periciales y se terminen de llevar a cabo la investigación con las declaraciones que se encuentran pendientes. Muy bien, gracias. Señor fiscal, ¿puede ya dejar de proyectar letradas su diapositiva? Señor fiscal, es su turno, lo escucho. Señor juez, atendiendo que la abogada ha hecho tiempo de aproximadamente 12 minutos. No se preocupe, le voy a dar el tiempo suficiente, no se preocupe. Ya. Correcto, doctor. Doctor, si me permite, para compartir diapositiva, por favor. Claro que sí, póngalo. Gracias. Gracias. ¿Se puede ver? Disculpe, señor juez. Sí, esperemos un momento. Ya, ahora sí puedo visualizarlo. Bien, entonces, por parte de la Fiscalía, señor juez, en principio solicita la improcedencia del presente requerimiento que hace la defensa técnica del señor Kuczynski. Se va a exponer las razones y como segunda pretensión, en el caso de que no sea recibo la improcedencia, se declara infundada por los siguientes motivos o razones. Respecto a la improcedencia, señor juez, consideramos de que es una solicitud extemporánea, porque, como bien es de saber, el acuerdo plenario 4-2010 en su fundamento 19, y además la casación 1142-2017 Huancavelica, fundamento 17, señalan de que la tutela de derechos es necesariamente se plantea en diligencias preliminares o formalizado. La etapa intermedia, como nos encontramos en la actualidad, es extemporáneo. Como segunda razón, no hay una solicitud previa por parte de la defensa del imputado Kuczynski. El acuerdo plenario 2-2012, en su fundamento 10 y 11,
dice que, o da dos razones para que recién la defensa técnica, si se considera agraviado, pueda recurrir al órgano jurisdiccional. Y es cuando el fiscal la desestima, como segundo lugar, cuando a pesar de la reiterada solicitud no se pronuncia, en esas dos oportunidades puede recurrir al órgano jurisdiccional de tal manera que se analice esta pretensión. Pero en el caso, señor juez, si bien es cierto, también la defensa técnica del diputado Kuczynski ha solicitado a la Fiscalía que se declare nula. Sin embargo, lo hace de manera paralela. Presenta la solicitud el 12 de mayo del presente año a la Fiscalía y también esa misma fecha, mediante escrito, es decir, esta solicitud lo presenta al órgano jurisdiccional. No existe una solicitud previa o un rechazo de la Fiscalía para que pueda dar pie a esta presente discusión. Y como tercer punto, no es amparable el derecho, el disque derecho que alega la parte de la defensa técnica, no es amparable a través del Acuerdo Plenario 4/2010 y señala taxativamente en el fundamento 19, solamente pueden cuestionar los requerimientos ilegales que vulneren los derechos fundamentales relacionados en los numerales 71, de los artículos 71, numeral 1 al 3 del nuevo Código Procesal Penal. Y como cuarto punto, señor juez, aquí usted ha escuchado a la defensa técnica solicitar que se deje sin efecto, es decir, nulificar un acto del Ministerio Público. No entendemos si solicitan una nulidad o una tutela de derechos. Como bien es de saber, igualmente el Acuerdo Plenario 4/2010, fundamento 11, dice que los fines de la tutela de derechos es corregir, reparar, no nulificar. Y en el Acuerdo Plenario 2/2012, que también es sobre la tutela de derechos, dice taxativamente, bajo ningún concepto el auto judicial puede ser anulatorio. Es decir, la defensa técnica no nos ha precisado con detalle si quiere nulificar o si quiere reparar. Nulidad y tutela de derechos son cuestiones distintas. Por estas cuatro razones solicitamos que se declare improcedente la presente solicitud o, de ser el caso, se declare infundada por las siguientes razones que se va a exponer a continuación. Doctor, ya que agotó el tema de la improcedencia, solamente me resta una pregunta ahí. Por una cuestión de orden, ¿te pronunció el Ministerio Público ya acerca de la solicitud de la defensa cuando ha peticionado que se declare nula o aún no lo hace? Por la reiterada carga, doctor, esperamos hacerlo el día de hoy o el día de mañana, lo más probable, por la Gracias, carga doctor. que tiene esta fiscalía. Continúe, doctor. Vamos al tema de fondo, a ver por qué no entró. Bien. Respecto a los argumentos de infundabilidad, como bien lo ha señalado, y acá es necesario hacer estas precisiones, puesto que la abogada no le ha dado los datos exactos que usted necesita para resolver de acuerdo a derecho y de manera razonable, es que, en efecto, el 21 de febrero del presente año, se emite la disposición 176, que amplía la base fáctica sobre transportadora de gas del Perú, y además se dice que gran parte de este fáctico, de este hecho, habría servido para la adquisición del inmueble de Cieneguilla por parte de la empresa Dorado del señor Kuczynski. Y al mismo tiempo, en esta disposición se fija un plazo de 2 meses para la realización de la pericia, con fines corroborativos, algo que la Fiscalía ya había sustentado en esa disposición el fáctico. Simplemente con fines corroborativos dispone una pericia contable en el plazo de 2 meses. Y estos 2 meses, señor juez, se venció el 24 de abril del presente año. En ese plazo, la defensa técnica, cualquiera de los imputados, no solamente el señor Kuczynski, sino también los demás, pudieron solicitar a la Fiscalía que realice las sesiones periciales, pero no lo hicieron. Se supone que ellos son los interesados. Es una facultad lo que señala el artículo 180. No es una obligación. La Fiscalía no le obliga a los peritos a participar en las sesiones periciales. Es facultad de ellos solicitarla y participar, obviamente. Y luego, en el 24 de abril, del presente año, se prorroga estos 2 meses para la entrega del informe pericial por 20 días. Y en este plazo, señor juez, únicamente la defensa técnica del señor Gerardo Sepúlveda solicita la instalación de la mesa de trabajo o sesión de trabajo pericial. Y es así que se señala 2 fechas, el 5 de mayo del 2023 y el 12 de mayo del 2023. Y es de precisar acá, ¿por qué hago este mapeo de la información de los antecedentes que ha ocurrido? La defensa técnica
no ha solicitado en principio la participación o la realización de las sesiones periciales. Número 2, en efecto, el 5 de mayo de 2023 se lleva a cabo la sesión pericial. Sin embargo, no participa, no concurre el perito del imputado Kuczynski a la mesa de trabajo. Entonces, ¿cómo puede decir que se ha afectado su derecho de defensa, derecho a participar en las mesas de trabajo, entre otros murmullos de garantismo que nos ha mencionado la abogada, si ni siquiera tiene intención de participar a las diligencias que ya se ha realizado? Y es así, señor juez, que en efecto el 11 de mayo de este año, 2023, se evacúa el informe pericial. Y como bien es de saber, y la jurisprudencia española lo ha desarrollado con mayor amplitud, los peritos son autónomos al Ministerio Público. El Ministerio Público no subordina a sus peritos. Es así que el 11 de mayo presenta el perito oficial el informe pericial. El 11 de mayo y se le corre traslado a los sujetos procesales para que puedan hacer valer el derecho conforme lo regula el 180 del Código Procesal Penal. Y en efecto, el 12 de mayo del presente año se cierra la investigación a través de la disposición 200. Y cuando se cierra la investigación, por cierto, no hay una cláusula ahí que le impida a los abogados, a todos los abogados, incluso a la recurrente, a que su perito pueda absolver en el plazo que le concede la ley, es decir, 5 días. El procedimiento puede realizarse sin perjuicio de que la investigación haya culminado. Y es importante señalar, señor juez, no debe confundirse el procedimiento que regula el artículo 180, que es en efecto correr ese traslado por el plazo de 5 días para que si lo tienen a bien puedan absolver la pericia, y al mismo modo correr traslado a los peritos oficiales para que puedan contestar esas observaciones. En efecto, eso es así. Pero cuando se cierra la investigación, eso no significa de que se les prohíba hacer eso. Obviamente los abogados, los peritos pueden absolverlo. Y el día de hoy, señor juez, se vence los 5 días que se le ha conferido para que absuelvan el informe pericial oficial. Hasta ahorita no hemos recibido ningún correo por parte de las observaciones de estos peritos. Entendemos que no lo van a hacer. Entonces, ¿de qué vulneración de derechos fundamentales hablamos? Esta solicitud que hace la defensa técnica, señor juez, resultaría atentatorio contra el principio acusatorio, es decir, significaría que el juez pueda afectar el principio acusatorio al declarar nula, dejar sin efecto la disposición de cierre de conclusión, algo que la Constitución le confiere al Ministerio Público decidir, y justamente al cerrar la investigación, la Fiscalía ha decidido, y ha decidido ¿por qué? Porque ha culminado de manera satisfactoria las diligencias, las investigaciones, ha cumplido con su objeto. Y usted, señor, de manera correcta, razonable, en el expediente 36-2017, incidente 109, el caso Susana Viarán, en la resolución 7, de fecha 19 de octubre del 2022, ha señalado lo siguiente, y le voy a dar lectura si me permite, señor juez. Dice, el pedido de la defensa, que por cierto, antes de dar lectura voy a tratar de mencionar cuál fue el motivo de discusión en ese entonces, igual que ahora. La defensa técnica, para ser más concreto, la defensa técnica del imputado Carlos Becerra de ese proceso planteó la nulidad de la disposición de conclusión, bajo el mismo argumento, diciendo que se le prohíbe, se está impidiendo de que los peritos puedan contestar en el plazo de 5 días, conforme al competido el artículo 180, y pretendía la nulidad de la disposición y dejarse sin efecto el requerimiento que en ese momento se elaboró a través de este mismo despacho. Pero su digno despacho no lo responde o lo razona de esta forma. El pedido de la defensa es claro y suficiente. Nulidad de las actuaciones del Ministerio Público posterior a la disposición que concluye la investigación preparatoria, situación que es contrario al principio acusatorio, porque sería suplir las labores de la Fiscalía invadiendo aspectos propios de un procedimiento pericial, donde el perito ya se pronunció. En ese momento ya se había pronunciado el perito. Ahora también tenemos un informe pericial que la Fiscalía considera razonable. Por eso es que cierra la investigación. Dice, y continúa usted, no siendo de recibo los argumentos del abogado defensor. En consecuencia, el proceso debe continuar para que en las siguientes etapas procesales se haga valer sus derechos y facultades reconocidos en la ley.
Igualmente, este tipo de solicitudes es común en el sistema especializado. También se ha presentado en el caso Ollantumala, se ha denegado. En el caso de Keiko Fujimori, de igual manera, los abogados pretendían nulificar la conclusión de la investigación preparatoria de manera correcta. Continuó en el caso Susana, de tal manera que esta forma de situaciones ya es común en el sistema especializado. Asimismo, señor, este requerimiento que hace la defensa técnica afecta a la autonomía del Ministerio Público conforme al artículo 158 de la Constitución. Como bien se dijo, la Fiscalía ya ha decidido, a través de la disposición 200, ha decidido cerrar la investigación porque ha cumplido con el objeto de la investigación. Y es necesario hacer énfasis ahí, señor juez. La abogada nos ha precisado la declaración de 3 testigos. En efecto, está pendiente la recepción de esos 3 testigos. Sin embargo, la Fiscalía, días antes a la presentación del requerimiento acusatorio, ha presentado también un requerimiento de desacumulación de hechos. Y se pide la desacumulación de hechos de 2 concretamente. Lo que está vinculado a Darroja Team Group y la que está vinculado a Ternium. 2 hechos centrales, separados, autónomos. Y estos 3 testigos que le ha hecho mención la defensa técnica versan sobre esto. ¿Por qué hemos pretendido desacumular? Una de las razones que ahí se señala, y seguramente más adelante se debatirá, es que falta recibir en efecto la declaración de estos 3 testigos. Por eso se pide la desacumulación. La acusación no versa sobre estos hechos, ergo, estos testigos que están pendientes no tienen nada que ver con los hechos acusados. Y asimismo, señor juez, se ha dicho que la disposición 195 formaliza sobre el Darroja Team Group. Darroja Team Group ya se ha formalizado la primera disposición, que es la 43. La 195 que se emitió hace poco, simplemente ordena los hechos, porque tenemos diversas disposiciones que se ha ampliado el fáctico. Entonces, esa disposición 195 simplemente lo que hace es ordenar el fáctico porque estaban dispersos. No es que formalice, no es que amplíe la base fáctica. Y finalmente, señor juez, ¿Me puede precisar, doctor, un momento, por favor, ¿me puede precisar en qué disposición se hablaba? ¿Me puede repetir? ¿Dan Roja y Luz? Sí, es a través de la disposición 43, doctor, es que se amplía la base fáctica sobre el Roja Team Group. 43, o sea, estamos hablando del 2019. Ya está bien. Y en este caso, ¿qué es lo que hace la disposición 195? La disposición 195 lo que hace es ordenar los hechos, decir hecho 1, hecho 2, hecho 3, porque tenemos, sabe usted, señor juez, tenemos lavado de activos proveniente de Olmos, de Irsasur, de Ternium, de Roja Team Group, de TGP. Entonces, lo que hace esa disposición simplemente es ordenar, precisar algunos detalles fácticos, nada más que eso. Ya. Y finalmente, señor juez, es importante señalar, ¿acaso ya la defensa técnica olvidó el plazo razonable? En diversas fechas, diversos medios de comunicación, incluso en las audiencias, diversas audiencias que usted ha realizado, incluso con el Tribunal Superior, la defensa técnica nos reclamaba, el Ministerio Público, ¿por qué no acusa? Ya va 6 años, no tiene los elementos de convicción, y resulta que ahora cuando la Fiscalía acusa, pide 35 años de pena privativa de libertad para la persona quien ha regalado nuestro gas y ha entregado los proyectos a Odebrecht. Nos viene a hablar de que la Fiscalía se ha apresurado, ya olvidó el plazo razonable, nos preguntamos. Eso sería todo, señor juez. Muchísimas gracias. ¿Réplica? Sí, señor juez. Con mucha sorpresa hemos escuchado una serie de afirmaciones que lidian con el absurdo jurídico, señor magistrado. Sobre la solicitud de extemporaneidad, dice que esto es extemporáneo porque nosotros no recurrimos. Bueno, luego afirmó que sí recurrimos mediante un escrito solicitando la nulidad de la disposición 200 el mismo día y que supuestamente paralelamente habríamos presentado la tutela. Eso, señor juez, obedece a una sencilla razón. Que el Ministerio Público, con la disposición 200, concluyó con una investigación preparatoria, no dándonos oportunidad alguna de actuar
más o de realizar más actuaciones ni probatorias ni requerimientos allí, y más aún cuando se verificó del sistema SINOE que a las 10 de la mañana ya había ingresado un requerimiento acusatorio a su despacho, que seguro data de muchas fojas. Entonces, ante la inminencia y de la irreparabilidad de nuestro derecho, evidentemente esta defensa tenía que acudir a su despacho, porque si bien el Ministerio Público es autónomo, eso no quiere decir que tenga bandera para hacer lo que le plazca y vulnerar derechos fundamentales, porque para eso, señor juez, está usted, el juez de garantías, el suprapartes, que verifica y hace respetar los derechos que el Ministerio Público no está en la capacidad de respetar por sí mismo. Señor magistrado, ha dicho de que, además algo que sí ya es increíble, de que al haber culminado con la investigación, eso no quería decir que las partes no pudieran presentar, dice, sus observaciones, que tienen el plazo hasta el día de hoy. Y eso está hablando por sí solo que el Ministerio Público está desconociendo el deber de objetividad que le impone el artículo 4 del título preliminar del Código Procesal Penal. Porque ese deber de objetividad no es simplemente para que nosotros presentemos observaciones culminadas la investigación, lo que evidentemente sería letra muerta. Si nosotros presentamos esas observaciones, ¿qué tiene que hacer el Ministerio Público por deber? Tenerlas en cuenta y analizarlas, porque solo después de la totalidad de la actuación probatoria, él está en la facultad de decidir si acusa o no. ¿Por qué? Porque el artículo 321 le impone el deber de recabar elementos de cargo como de descargo. Y los descargos no son simplemente para encarpetarlos y pasarlos luego en una acusación, sino para analizarlos. Y ahí radica su deber de objetividad, que este despacho, el primero del equipo especial, no tiene, nunca ha tenido, y está manifestando en este momento de pies y cabezas que no lo tendrá. Entonces, ahora cuando viene y sostiene, no, es que hasta el día de hoy no han presentado sus observaciones. Señor magistrado, ¿cómo vamos a presentar si el Ministerio Público ha concluido una investigación? Nos ha cerrado las puertas. Objetivamente no podemos hacerlo, porque además sería validar un acto ilegal e inconstitucional del Ministerio Público, lo que ninguna de las defensas va a hacer, y por eso es que acudimos a usted en tutela de derechos, porque es el único que ha autorizado para reparar el daño que está ocasionando el Ministerio Público. Asimismo, señor magistrado, sobre las declaraciones de los testigos que están pendientes, que ahora en esta audiencia nos estamos enterando que el Ministerio Público habría desacumulado hechos y lo que se encontraría en un pedido pendiente. Tengo que aclarar también que el señor Ray Hunt y el señor Roca son testigos relacionados al hecho TGP, hecho que no ha sido desacumulado por el Ministerio Público y que en todo su desarrollo fáctico de la disposición 195 establece que se trata de un grupo empresarial vinculado a este tema de TGP. Y además el tema del grupo Rojatín, que claramente sigue vinculado a TGP y que nos sorprende que ahora el Ministerio Público está tratando de desacumular para generar nuevas imputaciones y nuevos procesos y más carga a los investigados. Respecto del plazo razonable, señor juez, el plazo razonable no es que nosotros estemos diciendo, no, que se extienda en el tiempo una investigación. Ya usted le había dado al Ministerio Público un plazo de prórroga, el cual todavía estaba vigente y que usted había establecido que se trataba dentro de los límites de un plazo razonable. Las quejas, dice que tanto en medios de comunicación como en audiencias, es porque ese plazo razonable no aplicaba para las medidas limitativas de derechos, porque se estaban extendiendo en el tiempo medidas limitativas contra la libertad, sobre pretexto de la continuidad de una investigación que no había culminado. Pero esto no puede decir el Ministerio Público que ahora, en aras de plazo razonable, corta la investigación atropellando derechos fundamentales. Eso es inaudito, eso es antijurídico y eso ni siquiera es propio de la labor de un fiscal, de un representante digno del Ministerio Público, que debe velar no solo por la objetividad, sino por la legalidad, porque es su deber, señor magistrado. Artículo 1 de su propia ley orgánica que viven desconociendo permanentemente en este caso. Señor magistrado, con todo ello, sobre la nulidad, lo que nosotros hemos acudido a su despacho es vía tutela, precisamente, porque se está vulnerando, conforme establece el artículo 74, derechos constitucionales, derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución, relacionados todos ellos al debido proceso. La consecuencia evidente de acudir en una tutela y la única forma en que se dejen de vulnerar estos derechos es dejando sin efecto una resolución y reponiendo o permitiendo a las defensas reponiendo el plazo para que presenten las observaciones. Pero esto no puede ser simplemente
una mesa de parte, señor magistrado, en donde la defensa presente sus observaciones cuando el Ministerio Público ya tiene una acusación hecha, sin contar con las observaciones de la defensa, y repito, desconociendo su deber de objetividad. Y es por esas razones que estamos en audiencia el día de hoy, para evidenciar todas las vulneraciones y atropellos que continúa cometiendo el Ministerio Público y que ahora pretende minimizar, sobre pretexto que ahora sí pensó en el plazo razonable. El plazo razonable, obviamente, señor magistrado, tiene que tenerse en cuenta, pero no se está irrespetando. Usted lo estableció, una prórroga que estaba vigente hasta septiembre, que lidiaba dentro de los límites de este plazo. Y es por esas razones que la investigación no puede cerrarse de esa forma, cuando hay diligencias que se encuentran pendientes, que son importantes porque son pruebas de descargo y porque son importantes para la teoría de la defensa. La teoría de la defensa que hasta el día de hoy es de inocencia y que el fiscal ya tiene un criterio y no puede perderse de vista que su acusación ha estado lista inclusive sin la pericia. Y este es un tema importante que no quiero que se me pase. El Ministerio Público dice: se hicieron sesiones periciales porque la defensa de Sepúlveda lo pidió. Estas sesiones periciales, señor magistrado, y esto que quede clarísimo, no es una facultad que el Ministerio Público tiene discreción para decidir si las hace o no. Estas son imperativas, porque así se lo impuso la Sala Penal de Apelaciones mediante resolución número 5 del 5 de agosto del 2021, cuando recalcó que la única forma que se lleven a cabo los trabajos del perito oficial eran en sesiones grupales, en donde participen los peritos de parte. Así que esto no era una facultad del señor fiscal, esto era una obligación que desconoció y sí, por pedido de Sepúlveda se vio en la obligación de hacer. Pero una vez más, simplemente simbólicamente, porque la programó para el 5 y para el 12, pero resulta que para el 11 ya tenía el informe pericial. Ni siquiera se llevaron a cabo las 2 sesiones que estaban programadas, señor magistrado, lo que una vez más pinta de cuerpo entero las arbitrariedades y el comportamiento inconstitucional que mantiene el Ministerio Público hasta la actualidad. Señor fiscal, ¿puedo hacer eso la última? Sí, señor juez, muchas gracias. Hay que precisar que, en efecto, cuando se cerró la investigación, los peritos de parte pueden hacer ejercicio del derecho del artículo 180. Tienen conferido, como bien se dijo, los 5 días. Cuando se cerró la investigación, en ningún momento la Fiscalía ha dicho: cerramos la investigación de tal manera que ya no pueden ejercer ese derecho. Claro que pueden hacerlo. Todo parte en diferenciar los actos de investigación y los actos del procedimiento que el artículo 180 señala. Si lo entendemos como actos de investigación, lo que señala el artículo 180 obviamente no podría hacerse y tendrían que estar impedidos los peritos, pero no es así. La investigación está cerrada y, como bien se dijo, conforme la autonomía del Ministerio Público ha cumplido con su objetivo. La Fiscalía, la defensa técnica está discrepando prácticamente de cómo se formó, cómo se llegó a ese objetivo de la Fiscalía. Y por otro lado, señor juez, nos mencionó respecto a los testigos. Estos testigos, y voy a profundizar un poquito más respecto a esto, son testigos que ha solicitado la propia Fiscalía. Lo señaló a través de asistencia judicial, se solicitó a la defensa técnica, hoy presente, que remita los pliegos para que se pueda remitir al país correspondiente. ¿Y lo ha presentado? No, no lo ha presentado. Es decir, ni siquiera existe interés de la defensa técnica de interrogar a estos testigos. Y más aún, como ya se dijo, estos testigos van a declarar sobre hechos que se ha pedido su desacumulación, conforme a ley. Ese es respecto a los testigos. Y vuelvo respecto a los peritos. Se dijo que nuestro perito es oficial, pero al mismo tiempo autónomo, tiene una autonomía. Y ha presentado su informe pericial el 11 de mayo. Que, por cierto, las conclusiones la Fiscalía los da por válidas. Y el hecho de que se corra traslado y el hecho de que los peritos de parte las observen no quiere decir que esa conclusiones va a cambiar, porque la Fiscalía está convencido de las conclusiones que ha arribado la perita oficial son correctas, de tal manera que hemos logrado con el objetivo. Y cerrar o declarar nula esta disposición, como vuelvo a repetir, sería tentatorio contra el principio acusatorio, la autonomía del Ministerio Público, más aún cuando se está dando cuenta de que no existe afectación de derechos, derecho de defensa, derecho de prueba, como alega la defensa.
puesto que en la etapa intermedia, si la defensa técnica considera de que las conclusiones, conjuntamente con sus peritos analizándolo, son equivocadas, las presentará cuando se corra traslado de los 10 días hábiles que le va a conceder conforme a ley. Las presentará, es decir, no existe afectación de derechos. Ningunos que ha alegado la defensa técnica. Por las razones señaladas, señor juez, asimismo, como se ha señalado, diversos precedentes a nivel de este sistema especializado, incluso por su mismo precedente, el caso Susana Villarán, consideramos que se declare infundada o hacer el caso improcedente por los argumentos que se ha esgrimido. Muchísimas gracias. Señor fiscal, ¿me puede absolver algunas preguntas aclaratorias, por supuesto? A ver, indíqueme, Sí. con relación a los testigos, son 3, recuerdo de la última sesión. ¿Esto se debe a qué disposición? A ver. 183. Un momentito, doctor. Un minutito. O en todo caso, reformulando la pregunta, ¿con qué disposición se ordena? Sí, doctor, un momentito, voy a ver tengo la disposición. ¿Me puede dar el nombre de los testigos? Claro, es el señor Ray Hunt, Paolo Roca y Nicolás Rojati. ¿La tienes? La defensa técnica tiene Doctor, acceso a esa yo tengo disposición. el número de la... Sí, ¿Cuál es es? la disposición 185 del 28 de marzo del 2023. ¿Es así, señor fiscal? ¿Puedo encontrarlo? Sí, doctor, es correcto. Esa disposición, ¿qué hecho acoge para que se pueda exigir, o en todo caso, desarrollar la asistencia judicial internacional? ¿Cuál es la específica imputación que se plantea aquí? ¿O se amplía? Doctor, no le entendí, se escucha rayado. ¿Podría repetirme la pregunta? ¿Me escucha ahora el señor fiscal? Ya, ahora sí, ahora sí. Pregunto, esta disposición 185 del 28 de marzo del 2023, ¿cuál es el hecho que acoge, amplía o precisa, en todo caso, me puede indicar qué es lo que ocurre aquí, para que se llame a declarar a estos testigos con relación a qué hecho es? Bueno, esta es una disposición de mero trámite, no amplía de ninguna forma En ningún todo caso, fáctico. ¿y con Sin qué embargo, disposición se conecta la que haya hecho la ampliación de imputación? En el caso de Pedro Pablo Kuczynski Godard, desde las primeras disposiciones se da tanto en el marco de IRSA Sur, tras base Olmos, rutas de Lima, y en el caso para que se desarrolle o se convoque o se desarrolle lo que es a través de la asistencia judicial internacional, con esta disposición 185, ¿cuál es la matriz, digamos? ¿Con qué disposición es la que se está estableciendo hechos o ampliar hechos? ¿Me puede explicar sobre eso? claro, como bien se señaló a través de la disposición 43, se amplía el fáctico respecto al dinero ilícito que había recibido de diversas empresas vinculadas a la Rojatin Group. Entonces, ¿quién es Nicolás Rojati? Justamente el máximo líder de estas empresas. Entonces, al pedirse la declaración de Nicolás Rojati, es que está vinculada, por decirlo así, a esta disposición Entonces, 43. esa disposición 43 data de qué fecha? ¿2019 es el que me ha indicado? Sí, Ya, pero hay una exactamente. disposición que se precede, donde se ordena hechos, se establece una precisión de hechos. Le pregunto, la defensa me hizo una mención de esto. ¿Cuál es la disposición que tiene conexión con la disposición 185? Es la 176, señor magistrado, donde amplía el hecho TGP, que es el hecho Camisea. Lo del gas de Camisea recién se conoce a partir de febrero del 2023.
Y es a partir de estas conexiones que hacen Camisea, que tratan de conectar TGP, Techum, Ternium, que sale la disposición de abril, la 185, diciendo que es necesarias estas declaraciones. Y lo dice en su punto quinto, ¿no? Estableciendo cuál es el objeto de las mismas. Ahora, ¿esto está conectado con la casa de Cieneguía o no? Sí, porque dicen que ahora ha sacado una nueva teoría, pese a que decía que se incautaron las casas en el 2019 por dinero de Odebrecht, que ya no se compró con dinero de Odebrecht, sino que fue con dinero de TGP, producto del tema de Camisea. Eso dice en la disposición 176. En la 190, sí, en la 176 analiza un poco y luego en la 195. Eso es posterior. Doctor, Sí, doctor, si me permite. sí, claro que sí, esto lo escucho. Mire, a través de la disposición 176, en efecto, lo que se dice es que gran parte, no todo el dinero que habría venido de TGP o Transportadora de Gas del Perú, sirve para la adquisición de Cieneguilla. Cosa que la disposición 42, obviamente, por el principio de progresividad, esa fue la primera disposición, la disposición 42 del 2019, ahí se dice que el dinero por la cual se adquirió Cieneguilla habría venido de Odebrecht. Pero Ya. con esta disposición, por el principio de progresividad, se dice que el dinero no solamente para la adquisición de Cieneguilla había sido de Odebrecht, sino también de TGP. Entonces, precisa el fáctico. Precisa el ¿Precisa fáctico, sí, o amplía? amplía el fáctico. Ya, doctor, vamos a ver, un momento. Además de Odebrecht, también viene por, ¿me puede repetir? Esto es De por GAC y transportadora de Camisea. gas de... Muy Sí, bien, Camisea. Entonces, vinculada a hay ese una proyecto. entidad. Muy bien. Ya, entonces, para aterrizar, doctor, se habló de tres testigos, de Rocatín Group, perdón, de Nicolás Rocatín, que en Y antes efecto de está que se vinculado vaya, ¿dónde está que se cursa estas asistencias judiciales internacionales? ¿A qué país? a Estados Unidos, que por cierto se demora muchísimo, ¿no? En De el acuerdo. caso de pasar la etapa intermedia se presentaría como prueba nueva, que en efecto de Ya. ninguna manera se afecta a la presente. Ahora, ya, indíqueme, algo me va a señalar. Ya, entonces para aterrizar, respecto a Nicolás Rocatín, como bien se dijo, está vinculada a la disposición 42. Respecto a Ray Hunt y a Paolo Roca, no necesariamente está vinculado al proyecto Camisea, sino vinculado a los hechos del dinero proveniente de Ternium. Ternium habría sido una empresa de Techin, justamente, del cual es líder el señor Paolo Roca. Hecho que, como bien se mencionó, se está pidiendo la desacumulación. Es Más una aún empresa, como ya... a ver, un momento, me dice que, a ver, ¿eso también aparece en la disposición 176? No, el hecho de Ternium, doctor, igualmente es de la disposición 43, o sea, una de las primeras disposiciones. Ya, pero eso es en la disposición 43 que no se ha hecho mayor desarrollo, y esto recuerdo porque conozco el caso. Pero Exacto. actualmente, ¿cuál es la disposición que vuelve a recoger sobre esta situación? Bueno, eso es la disposición 95, doctor, pero precisa el fáctico y da algunos detalles del fáctico. 195, ¿no? 195. 195. Sí. Está bien. Ahora, usted me dice, señor fiscal, de que me ha pedido al cierre, porque ya cerró la investigación preparatoria, una desacumulación. Sí, se presentó el 10 de mayo del presente año, ¿Cuándo cerró la vinculado a dos investigación? hechos. ¿Cuándo cerró su investigación? El 12. 2 días antes. Ajá. Ya, ¿y qué es lo que busca desacumular? ¿Cuál de estas Se está disposiciones? buscando, se está buscando desacumular el fáctico respecto al dinero proveniente de Terno y de Darroja Team Group, justamente sobre los cuales va a declarar estos testigos. De TER y, o sea, ¿qué Da- disposiciones son las que deben, en todo caso, excluirse? Bueno, se tendría que excluir la 43, que justamente es la primigenia, y la En este tema, 195, ya y la 195, en parte porque este 195, como se dijo, tiene varios hechos, ya. ordena los hechos de todo lo ampliado. Y Y en el además, caso, doctor, sí, 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 y pregunto, ¿y en el caso de la pericia, también alcanzaría esta disposición 195 o es independiente? independiente, doctor, independiente.
¿Algo quiere indicar la defensa? Porque he realizado preguntas que han sido absueltas por el Ministerio Público. Sí, señor juez, el hecho de Rohatyn Group, y como se podrá apreciar de la disposición 176, que es la que amplía el marco fáctico para incluir TGP, está relacionado. Rohatyn Group y TGP está relacionado, y así lo puede advertir su despacho si revisa la disposición 195 en la página 476. Ese es el cuadro en donde el Ministerio Público relaciona y hace precisamente todo el circuito de cómo TGP estaría relacionado con Rohatyn Group. Y es precisamente, y esto es importante, señor magistrado, a partir de la ampliación del fáctico que se da recién en febrero del año 2023, en donde amplía por TGP, que vamos a decir que son los hechos camisea, es donde empieza a hacer el Ministerio Público todo un hilo de supuestas conexiones entre Camisea, con Rohatyn, con Ternium, con Techin. ¿Por qué? Porque estas empresas pertenecían al consorcio Camisea, todas. Entonces, tanto Paolo Roca como Ray Hunt y como el señor Nicolás Rohatyn están relacionados al tema Camisea. ¿Y cuál es el tema Camisea? El fáctico que se amplió a través de la 176 por TGP. Entonces, es por ello, y esta es la justificación, porque si el Ministerio Público viene y dice ahorita, no, es que estos hechos datan de la 43 del año 2019. Eso no está exacto porque recién a partir de la 176 sale esta cooperación internacional a través de la 185, ya en abril del 2023, donde decide que estos señores tengan que declarar por asistencia internacional. Y esto, señor magistrado, sobre que las partes no presentaron sus pliegos, eso es un tema de estrategia, no lo hemos hecho en ninguna asistencia internacional y sin embargo hemos asistido a todas y hemos podido realizar preguntas el mismo día de la audiencia sobre el interrogatorio que ya había establecido el Ministerio Público. Así que esto de ninguna manera puede ser un elemento para que diga que no nos interesa, ¿no? Que simplemente estamos reclamando por reclamar, porque queríamos que se desarrolle la diligencia a la que sin duda íbamos a asistir, como lo hemos venido haciendo en la declaración de la señora Nancy Lang y en la declaración de la señora Vivian Moyos. Señor fiscal, necesito lo siguiente. La disposición 190, la 43, la 195, la Me dijo 100. la 43, la 195. Usted ha manifestado que en la 43 ya estaba indicado aparte de estos 40, voy a revisar esos 43, 195, la disposición 176, la disposición 180, bueno, la 185 ya indicó que había ordenado. Sí, 185, 185. Nuevamente, 185, 176, 195, 43. Eso es todo. Eso lo necesito para mañana. Y debe ser por medio físico o puede ser escaneada la información, pero para mañana, doctor, porque antes del mediodía necesito evaluar y estudiar esta situación. Hoy estamos ¿Por mesa de partes, 18. doctor? Sí, ¿Por sí, mesa de está bien, partes? por mesa de- sí, está Doctor, bien. Hoy estamos, hoy estamos, sí, un jueves dato 18. un dato adicional, doctor, si me permite, con la disculpa del caso. Mire, esperar esas 3 diligencias, señor juez, significaría esperar casi un año. O sea, Está ¿quiere bien. decir que la diligencia va a estar abierta casi un año? La Doctor, investigación, perdón. he entendido, sí entendí la situación y he tomado apunte de cada uno de los aspectos que usted ha señalado, doctor. Necesito esa información que me lo haga llegar a más tardar mañana, antes del mediodía, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de poner en conocimiento del fiscal superior coordinador. Y si no lo hace mañana, se pondrá en conocimiento del órgano de control. Esto porque necesito ya mañana, antes del mediodía, contar con esto para efectuar el estudio correspondiente y poder dar lectura a la resolución que se dictará el día lunes 22 de mayo del 2023 a las 4 de la tarde. Y están notificados. También podrán enlazarse. La especialista de audio, Sí, doctor. sí, con el mismo enlace, ¿no es cierto? El mismo link.
Es correcto, por el mismo link. Muy bien, entonces indiqué para el día lunes a las 4 de la tarde. Notificados. El señor fiscal, necesito esa información. Esta audiencia se traslada hasta esa fecha. Muy bien. De acuerdo, Buenas tardes con de acuerdo. todos. Buenas tardes. A todos, buenas tardes.